Hola, hola, qué gusto que esté con nosotros una semana más en Estación 14. Hoy tenemos como invitada una chica sumamente talentosa, con tan solo 26 años de edad ya se ha subido al podium varias veces y en este momento es nada más y nada menos que la campeona panamericana en una disciplina que sé que a usted le va a generar muchísima curiosidad de conocer sobre este deporte. Les hablo del pole dance, así que bueno, ya saben de quién hablo, ¿verdad? De Tamara Copper. Hoy ella va a estar con nosotros en Estación 14, vamos a conocer cómo empezó ella en este mundo donde convierte esto pues en una profesión básicamente, ¿verdad? Hasta representar a nuestro país y también cuáles son esas expectativas, qué viene para Tamara en este 2023 y 2024. Quédese con nosotros para que disfrute de este programa y bueno, vamos a empezar con ella, que nos cuenta en esta pequeña cápsula quién es Tamara. Hola, mi nombre es Tamara Copper, tengo 26 años y soy sancaeleña. Soy una bailarina especializada en pole dance o baile del tubo. Inicié en el mundo del pole desde hace 9 años. Inicié como por curiosidad, que quería conocer de qué se trataba esta disciplina y cuando me di cuenta se convirtió en mi profesión. El pole dance es una disciplina que ha generado mucha controversia a lo largo de los años, pero que cada vez se ha abierto más las puertas en el mundo y sobre todo en Costa Rica. Es una disciplina que ha ido creciendo tanto a nivel artístico como deportivo. Me he dedicado a esto porque realmente es mi pasión más grande. Con él he conectado, he conocido, he experimentado y realmente me he llenado de mucha satisfacción de saber que todo lo que he entrenado se ha visto reflejado y que he seguido creciendo a lo largo de los años. Recientemente, el año pasado, competí en Argentina y obtuve el primer lugar en el Panamericano de Pole Dance. Anterior a esta fecha tuve otras competencias, pero realmente a mí lo que más me llena de satisfacción es el día a día, los logros que voy viendo con el entrenamiento diario que hago aquí en mi casa. Bueno, y precisamente estamos aquí con Tamara, ya ustedes escucharon de su voz un poco ese amor por el pole dance y cómo desde niña empezó a practicar también la danza. Y en este espacio vamos a tener durante la casi próxima hora toda la historia de ella, cuál ha sido su trayectoria también en esta disciplina. Así que lo invito a que se quede con nosotros. Tamara, muchas gracias por acompañarnos hoy. No, muchas gracias por la invitación y para mí siempre es un honor poder hablar del pole, que como decís, para mí es mi pasión más grande, la danza también, y sobre todo en un programa aquí de San Carlos. Muchísimas gracias. Tal vez empezamos contando, porque hoy usted es una de las mejores exponentes o de las mayores exponentes del pole dance en Costa Rica y sabemos que internacionalmente también, decíamos al inicio del programa, la actual campeona panamericana, nada más y nada menos. Pero ¿qué le parece si para esas personas que están en casita, Tamara, empezamos como explicándoles un poco en qué consiste este deporte, ¿verdad? Que a veces tal vez desconocemos un poco, que incluso se divide como en diferentes áreas, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Diferentes tipos de baile. Sí, bueno, el pole dance, en español baile del tubo, es una disciplina artística y deportiva que consiste en hacer figuras, secuencias y transiciones utilizando una barra de metal vertical. Es una disciplina que tiene una trayectoria bastante larga, pero también se ha ido evolucionando a través de los años y lo que es hoy no es lo que era hace 5, 10, 15, 20 años. Entonces, si bien es algo que se practica hace muchísimo tiempo, que de hecho tiene orígenes remontados en la historia de India y China, ahora es algo muy distinto y cada vez evoluciona y cada vez se va transformando más, que incluso yo inicié en esta disciplina hace casi 9 años y tampoco es lo que en ese momento era. Podemos decir, ¿verdad? Porque hay una parte, digamos, más deportiva, otra más exótica, otra más artística, que es en este caso la que usted realiza, Tamara. Sí, de hecho, bueno, así es como se categoriza en esas 3 grandes categorías. La primera sería como el pole deportivo, que es más como gimnasia. La segunda sería el pole artístico, que involucra más como movimientos de danza. Y el tercero es el pole exótico, que se utiliza, o el clásico también le denominan así, que se utilizan tacones por lo general para realizarlo. Ahora, vieras que esto se ha ido como desdibujando un poquito los límites, porque a mí incluso antes me preguntan, y yo antes decía que, bueno, yo soy pole art, que lo mío es más artístico, yo combino mis años de danza con el pole, pero ahora he hecho tantas cosas diferentes que ya yo no me puedo categorizar en una misma línea, porque incluso depende de la coreografía. Bueno, esta coreografía es más deportiva o es más artística, ¿utilicé tacones o no?
Entonces, realmente ahora como que los límites se han ido expandiendo, borrando un poquito, y ahora es como muy difícil categorizar a dónde, a no ser de que sea muy claro. Ya ahora es una mezcla, y ahora el pole no es ni una cosa ni otra, sino es todo a la vez. Usted empezó muy chiquitita practicando, ¿verdad? Ballet, bueno, diferentes tipos de baile, ¿verdad? ¿En qué momento dice usted, quiero practicar este baile del tubo, a ver cómo es el asunto? ¿Por qué empezó por ahí? Sí, bueno, yo empecé a bailar a los 4 años. Yo obviamente no me acuerdo del momento en el que tuve mi primera clase de baile, pero mi mamá dice que yo en la casa bailaba y que yo le decía que yo quería bailar. Entonces me matricularon en clases de ballet. Y ahí estuve durante muchos años, y de hecho, bueno, yo soy de aquí, nací en San Carlos, crecí aquí, y estuve en cuanta academia habría. Entonces probé lo que en esos momentos enseñaban. Estuve en ballet, estuve en contemporáneo, un poco más grande estuve en jazz, también probé danzas urbanas, y no sé, como siempre me gustó la danza y siempre estuve involucrada en academias, en algún momento estuve viendo videos en YouTube de otras personas fuera del país bailando, y el algoritmo me recomendó un video de pole, y yo por curiosidad lo abrí y lo vi, y la verdad es que yo nunca había visto algo como eso, y quedé tan asombrada que tengo súper claro dónde estaba sentada yo. De hecho estaba en mi cuarto frente a mi computadora viendo el video, y quedé tan impactada que yo dije, yo quiero hacer esto, y fui a enseñarle a mis papás el video, y desde ahí empezó como este deseo por aprender esta disciplina, porque para mí fue como, mire, una disciplina más. Bueno, de hecho también hablando de los bailes que practiqué, pues tuve clases de danzas latinas, de salsa, merengue, bachata, también hice folclore. Entonces realmente yo probaba de todos los estilos que pudiera probar, y bueno, para mí el pole en ese momento fue como un estilo más. Poco me imaginaba yo que años después se iba a convertir también en mi profesión. Pero sí, de ahí nació como ese deseo de aprender. Lastimosamente para ese momento no existían academias en San Carlos a las que yo pudiera asistir. De hecho, solo tuve conocimiento meses después de que había una academia en San José, pero para mí era muy complicado ir porque yo estaba en el colegio, no sé, estaba como en 8º grado, entonces no podía viajar, eran en San José, las clases de noche. Me tuve que esperar varios años hasta terminar el colegio para poder irme a San José a recibir mi primera clase de pole, que todavía recuerdo. Eso le iba a preguntar, ¿cómo se sintió esa primera clase? Porque y esperó bastante. Sí. Bueno, recuerdo entrar al estudio, yo hablé con la dueña del estudio y le conté, ¿verdad?, que yo tenía varios años de estar esperando. Mis papás me regalaron un paquete que era de 10 clases, entonces fue mi primera clase, súper nerviosa pero emocionadísima, porque era algo que tenía tantas ganas de hacer y me pareció súper difícil. O sea, yo hice la clase y yo decía, wow, se ve muy fácil, y yo como tenía tanto tiempo de estar bailando y se me daba bien, entonces yo decía, bueno, yo probablemente voy a poder hacer algo. Y digamos, me salvé de que tenía un poquito de danza y control corporal, como para no verme tan mal, pero sí, para mí fue un súper reto utilizar mi tronco superior, porque yo bailaba y utilizaba mucho las piernas, pero los brazos no tenía todavía la fuerza o el control para sostener mi peso en el aire. Entonces, igual, en las primeras clases uno no hace trucos, pero solamente los ejercicios de acondicionamiento era como, ok, sí, estoy activando músculos que ni siquiera sabía que tenía. Y a partir, bueno, de ese momento, Tamara, usted empieza a practicarlo, y ¿cuál es ese minuto en que usted dice, no, yo voy a dejar de hacer esto por hobby, ¿verdad? Y se va a convertir en una profesión, porque usted me contaba fuera de cámaras, ¿verdad? Tamara estudió, ¿verdad? Que es una profesional de la comunicación, pero bueno, al final puso la balanza y dijo, no, quiero ser profesional, sí, pero me voy por el pole dance. Sí, bueno, eso también no fue de la noche a la mañana, sino fue un proceso de varios años. Yo empecé entrenando y me encantó, y empecé una vez por semana, luego quería 2 veces por semana, luego estaba yendo 3 veces por semana, y así fui avanzando en ese mundo. Desde que yo inicié tuve varias personas que me apoyaron, y bueno, mis papás obviamente, pero también tuve profesores súper buenos y instructores que vieron ahí como una estrellita en mí y me decían, a usted esto va a ser más que su hobby. De hecho, en ese momento mi profesor José Andrés siempre me decía, usted va a dejar de hacer lo que hace porque se va a dedicar al pole. Y para mí era como una broma, siempre era como que, ay no, o sea, ¿cómo me voy a dedicar a esto? Ni siquiera veía como una posibilidad, no porque no quisiera ni me gustara lo suficiente, sino porque no creía que era posible. Entonces, yo, ay, bueno, sí, nos vemos mañana, nos vemos en la próxima clase. Pero luego una de mis instructoras iba a salir del país y necesitaba a alguien que le cubriera las clases, entonces me lo ofreció a mí.
Y yo para ese momento me sentí preparada y empecé a cubrirle clases y me encantó. La verdad es que se me daba bien enseñar y como ya tenía varios años de practicarlo, pues podía explicar qué era lo que estaba sucediendo, porque al inicio también uno ni sabe, es como que no entiende cómo se sostienen las figuras. Y incluso hay como temas de física de que, bueno, yo con este empujo, con este jalo, y así es como logro levitar. Pero al inicio uno está tratando de sobrevivir. Ya para ese momento en el que inicié a enseñar, ya tenía un poco más de conocimiento y nada, me gustó tanto que luego empecé a dar clases de otras disciplinas. Estaba dando clases de baile, clases de lira, flexibilidad y así cada vez me fui como envolviendo más y dejaron de ser 3 días por semana a ser casi que todos los días. Y luego hubo como un impulso de la dueña del estudio en el que yo en ese momento entrenaba y trabajaba, que nos dijo que por qué no competíamos, porque escuchó que iba a haber una competencia en Costa Rica, que de hecho fue la primera competencia de pole dance que hubo aquí. Curiosamente fue en Sarapiquí. Es como muy extraño, la primera competencia de pole que hubo en Costa Rica fue en Sarapiquí, en ese momento ni había academias de pole allá, pero bueno, ahí sucedió y ahí fui, gané el primer lugar de mi categoría y nada, creo que eso me motivó un poco más. El siguiente año volví a competir, hubo otra competencia en el país y de ahí fue como, bueno, quiero ir afuera, quiero ver cómo es el pole dance afuera del país, cómo se practica, cómo se compite, porque aquí no había tanta cultura de la competencia. Y entonces, nada, buscando como una forma de seguir entrenando, de seguir haciendo esto que tanto me gustaba, yo continué con mis estudios en la universidad, en comunicación, y seguí entrenando todos los días y dando clases. Y en el 2019 tuve la oportunidad de audicionar en Nueva York para una beca, para un programa para personas preprofesionales que quisieran dedicarse a esto. Entonces ahí fue como un sueño y fue como la oportunidad enfrente de mis ojos. Yo no lo podía creer. De hecho, yo cuando leí la descripción del programa era como, ¿cómo es que esto existe? Es para mí. Y llegó para mí justo en un momento de la vida en el que yo me estaba cuestionando mi decisión de no haber estudiado danza, porque yo cuando salí del colegio pude haber estudiado danza, yo audicioné para la escuela de la Universidad Nacional y yo pasé la prueba, pero al momento de decidir, al final me quedé con comunicación y no que me arrepentiera porque amo la comunicación y me encanta lo que estudié y lo volvería a estudiar, pero sí como que luego tuve esa sensación de qué hubiera pasado si yo hubiera estudiado danza. Y esta pregunta de qué hubiera pasado si se me resolvió con esta oportunidad. Yo audicioné, me gané la beca, me dieron a mí la oportunidad de ser parte de este programa. Y bueno, me fui a Estados Unidos unos meses a entrenar y aprender. Y bueno, ahí fue como todo un cambio de paradigmas y también como se me abrió una ventana de posibilidades. Y ya no solo era como, mire, la gente se dedica a esto, sino como, y no solo se dedica a esto de esta forma, sino de esta. Y no, ya después de eso no hubo una vuelta atrás. Cuando, bueno, lamentablemente tuve que regresar al país por la pandemia, pero desde que regresé a Costa Rica en el 2020, ya yo tenía demasiado claro que quería seguir intentándolo, porque, no sé, uno sabe, uno siente cuando algo es para uno, y yo estaba demasiado feliz y estaba como viviendo un sueño que incluso era como, bueno, no es un sueño, es una realidad y es mi realidad ahora. Y eso hizo que yo quisiera seguir entrenando, incluso en pandemia, cuando había tanta como incertidumbre, no sabíamos qué iba a pasar. Y terminé con un pole aquí en San Carlos. Y bueno, que este pole para mí ha sido todo en estos últimos años, porque me ha dado la oportunidad de seguir avanzando, de seguir compitiendo, de seguir pues siendo cada vez mejor y seguir en este mundo que tanto me gusta. Una cosa interesante, ¿verdad? Usted decía, empecé con 2 días, empecé con 3 días, ahora es su vida entera, ¿verdad? ¿Cuánto para ya una atleta profesional como usted, una bailarina profesional de pole dance, cuánto es el sacrificio o la disciplina que hay que tener, Tamara? Porque asumo que son horas y no solamente de subirse en el tubo y practicar, sino que también requiere otro ejercicio y otro tipo de cosas. Sí, bueno, esa fue la misma pregunta que yo tuve hace unos años y cuando empecé a competir, que yo dije, bueno, ok, si en serio voy a buscar ser profesional en esto, necesito como hablar con otras personas que lo practiquen de manera profesional y preguntarles cómo entrenan, cómo es su estilo de vida, qué hacen, porque yo estaba tratando yo no sé hacer malabares, pero estaba tratando de balancear mi carrera universitaria, el trabajo, dar clases, mi entrenamiento, la vida de cualquier persona, de ir al supermercado, etcétera.
y no lo estaba logrando, o sea, lo estaba haciendo todo a deshoras, yo terminaba entrenando en las madrugadas porque era el momento en el que ya estaba libre del trabajo y de la universidad y de las clases para poder entrenar yo. Entonces, físicamente y mentalmente era muy cansado y yo empecé a preguntarle a otras personas fuera del país que se dedicaban a esto cómo eran sus horarios. Y yo pensé que todas me iban a dar la fórmula y no fue así. Una me decía que 2 horas diarias, otra me decía que 6 horas diarias, alguien me decía que todos los días, alguien me decía que 5 veces por semana. Entonces yo empecé a ver que dependía muchísimo de cada quien y de qué otras cosas hiciera esta persona para complementar su deporte. Porque, por ejemplo, yo encontré que mi fórmula es entrenamiento de fuerza, que hago en el gimnasio, hago entrenamiento funcional y levanto pesas, más lo de pole y aparte hago clases de flexibilidad. Entonces como que esa es mi fórmula para ir avanzando en el pole. Y aparte de eso, a mí me encanta todas las disciplinas que tengan que ver con el cuerpo, entonces bueno, si puedo complementar haciendo algo más, lo hago. Por ejemplo, mientras estoy en San Carlos, me gusta ir a nadar. Como tenemos la facilidad de que hay lugar donde nadar, me encanta ir a nadar, me encanta caminar, entonces voy como agregando cosas cuando estoy aquí, que varían si salgo del país o si estoy en otro lugar aprendiendo o enseñando. ¿Cómo es un día típico de Tamara? Se levanta y pole dance, ¿o qué? Sí, me la imagino, me la imagino. Eso también ha cambiado. Por ejemplo, este año que me enfoqué full en entrenar, es que me levanto, desayuno, porque necesito comida yo un montón. Pero esa alimentación, ahora, perdona que le interrumpa, ahora que dice desayuno, me imagino que también es, ¿verdad?, una alimentación diferente a la mía, por ejemplo. Sí, bueno, desde el 2016 más o menos a mí me controlan lo que consumo. No soy estricta con mi alimentación, a no ser de que esté en periodo de competencia, porque sí tengo como bastante flexibilidad y libertad para escoger qué es lo que quiero comer. Ha sido más también un proceso como de educación, de aprender qué debería de comer cuando voy a entrenar qué cosa, pero para lograr un mejor rendimiento. Entonces, pues sí tengo como un plan de alimentación que sigo, que tiene como algunos parámetros, como de cantidades de alimentos que debería de incluir. No cosas que debería de excluir, al contrario, como esto necesita para la recuperación muscular, porque también antes fuera de cámaras hablábamos que el pole, sea como sea, es una disciplina bastante fuerte para el cuerpo a nivel físico, entonces hay que estar seguros de que estamos consumiendo suficientes alimentos para que se puedan regenerar todas las fibras que se van rompiendo, estar bastante hidratado, porque también la flexibilidad depende de la hidratación corporal, entonces como que hay un montón de factores que hay que tomar en cuenta que provienen de la alimentación, que al final es donde viene la energía que utilizamos para hacer todo lo que hacemos. Igual, si yo estoy en una competencia, lo que tengo que comer es diferente a lo que como en preparación, o si no estoy entrenando tanto, o si estoy en periodo, no sé, de cargas en el gimnasio, entonces sí varía bastante. Pero bueno, después de que desayuné, me vengo a entrenar. Yo duro bastante calentando, me gusta como estar segura de que el cuerpo está preparado para hacer lo que sea que vaya a hacer, porque obviamente quiero evitar todo lo que pueda, que es inevitable en algún punto por el tipo de deporte que es, pero las lesiones, entonces vengo, preparo el cuerpo y ya luego empiezo a entrenar. Y entonces ese día, no sé, decido si quiero hacer pole giratorio o pole estático, y si voy a entrenar elementos de fuerza, o si voy a generar una coreografía, o si, dependiendo también, no sé, si me invitaron a bailar en algún lugar, entonces hay que montar una coreografía para eso, o si me invitaron a dar una clase, entonces crear la clase, y después de eso vuelvo a comer y me voy a entrenar fuerza. Entonces, yo no tengo estudios en entrenamiento funcional, entonces hay una persona que sí me ayuda con esto, que de hecho también es sancarleño, entonces él me hace el plan y con él entreno todo lo que tiene que ver con fuerza, estabilidad de hombros, hacemos muchas cosas específicas sabiendo que me dedico al pole y cuáles son los músculos que más utilizo y qué es lo que debería tener más fuerte, qué es lo que, no sé, por ejemplo, yo le digo, se llama Aaron, que también es fisioterapeuta, entonces yo le digo, mira, es que cuando hago este movimiento me genera dolor en el hombro, entonces buscamos algún ejercicio en específico en el que yo pueda trabajar para que todo se vea reflejado en el pole, que al final para mí también es eso, yo todo lo que hago, lo que yo realmente al final quiero es verlo reflejado, es cómo puedo mejorar mi pole con los hábitos diarios que tengo.
a la hora que me voy a dormir, las cosas que decido hacer, las cosas que decido consumir, hasta incluso como lo que leo, lo que estudio, todo tiene que ver con esta disciplina, porque al final cuando uno escoge una profesión en el arte, en la danza, que es tan física, pues no se puede como decir, bueno, de 9 de la mañana a 2 de la tarde soy pole dancer y luego hago lo que quiera. Realmente todos los hábitos tienen un impacto en lo que hacemos y pues más, o sea, que más que en el pole, que sí todo tiene que estar como muy alineado a los propósitos y a los objetivos que tengamos. Usted dijo algo súper interesante y es que ninguna pole dancer se va a parecer a Tamara. Ya ella dijo por qué. Usted misma hace sus coreografías, sus planes, ¿verdad? Y es interesante porque, bueno, usted al inicio indicaba que desde chiquitita practica, ¿verdad?, la danza y en diferentes disciplinas o categorías. Cuando usted tiene que montar una coreografía, o sea, esa inspiración ya aflora, digámoslo de alguna forma. Entonces no vamos a encontrar nunca a alguien que tenga su mismo estilo, sus mismas coreografías, va a ser imposible, ¿verdad? Y que también es como ese sello que usted tiene y que también ella detrás de cámaras nos contaba que cada una de las bailarinas es única, ¿verdad? Porque tiene desde características físicas diferentes hasta esa misma creatividad para crear coreografías. Sí, eso es súper importante. Ninguna pole dancer se va a parecer a mí, ni yo me voy a parecer a ninguna otra pole dancer, porque hay un tema, o sea, hay temas como propios de cada persona, de literal qué tan largo tengan los brazos o las piernas, hasta cuál es la parte del cuerpo más flexible o a dónde tiene mayor concentración de la fuerza. Entonces, eso hace que ya de por sí se vea muy diferente. Incluso si yo quiero copiar a alguien, no sé, yo tengo como a los pole dancers que yo admiro y yo veo sus trabajos y yo digo, bueno, quiero intentar hacer este truco y lo puedo lograr o no y puedo intentar parecerme lo más posible, pero va a ser muy difícil que algo se vea igual porque hay todo un tema como de sello personal y también algo más físico, ¿verdad? Que no podemos controlar tanto, que por más que yo entrene no voy a tener el brazo tan largo como otra persona o no voy a tener la pierna tan corta como alguien más. Y también creo que eso hace el pole dance tan único y es que se van sacando variaciones y variaciones y variaciones de movimientos porque cada persona que lo intenta se da cuenta de otra manera de entrar al truco o de otra forma de sostener la posición, porque a veces es mucho como encontrar un punto de anclaje en el que yo pueda estar cómoda, entre comillas, en la figura y lograr sostenerla. Pero yo lo intento y yo digo, es que a mí no me funciona así, con el pie hacia afuera, yo lo hago con el pie hacia adentro. Entonces se genera una variación nueva y luego alguien viene, se inspira de ese movimiento y genera otra cosa. Y ahora creo que las redes sociales han dado como esa posibilidad al pole de que siga creciendo y que se siga expandiendo, porque yo tengo la posibilidad de estar aquí en San Carlos, en mi casa, entrenando y ver un video de una persona que está en Rusia haciendo algo. Entonces yo, no sé, creo que eso es algo súper positivo que ha hecho que la disciplina se vaya expandiendo. Incluso antes también les comentaba, yo mantengo contacto con otros pole dancers de otras partes del mundo y a veces, bueno, nos juntamos a entrenar online. Entonces hay alguien de Ecuador y alguien que está en Italia y alguien que está en Francia y todos estamos entrenando juntos y tratando como de hacer lo mismo que tal vez años atrás era un poco más difícil porque más bien era como había que esperar a que alguien compitiera para ver figuras nuevas o que alguien subiera a YouTube o que de casualidad, no sé, la profesora viajara y regresara con ese conocimiento. Ahora no es necesario eso para estar expuesto a todo lo que hay afuera. Qué bonito. Bueno, ¿qué les parece si vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar un poco de esa trayectoria que tiene Tamara y también vamos a tener una sección que sé que les encanta, el reto. Vamos a retar a Tamara de que nos dé aquí una pequeñísima pincelada de su arte. Así que quédese con nosotros y ya venimos. Bueno, y continuamos hoy en Estación 14 con una invitada súper joven, súper talentosa y que se ha subido más de una vez al podio
representando a nuestro país. Bueno, y por supuesto también a nuestro bello San Carlos. Tamara, gracias por continuar con nosotros. Decíamos en la primera parte del programa cómo es que ese hobby se convierte en algo completamente profesional para usted. Y bueno, ¿qué tal si hablamos de esa trayectoria? Porque sabemos que ya tiene varios títulos, ¿verdad? A su edad, varios títulos ganados, empezando en Costa Rica hasta el último, que es el Panamericano. Entonces, tal vez íbamos hablando de uno en uno, porque sé que han sido experiencias lindísimas. Sí. Bueno, empecé en el mundo de las competencias en el pole en el 2017, que se llevó a cabo la primera competencia aquí en Costa Rica. Ahí obtuve el primer lugar. Yo competí en la categoría intermedio. Tuve ese premio y también tuve un premio que a veces existen como extras que el jurado me dio, que era por mi propuesta artística. Entonces tuve el primer lugar en mi categoría y como la presentación más artística. En el 2018 volví a competir en San José, fue esta competencia, y obtuve el primer lugar en la categoría profesional y también obtuve la mayor puntuación de toda la categoría. Entonces tuve esos dos premios ahí. Luego me fui a Estados Unidos a esta beca. En ese año no competí, solo entrené. Me iba a inscribir a una competencia que era en Chicago y justo fue durante la pandemia, que entonces se canceló. Entonces me esperé, pero me quedé como con esas ganas de que quería competir afuera porque nunca había tenido la experiencia. Y en el 2021 me fui para México a una competencia que se llama Pole Art Panamérica. Ahí competí también en categoría profesional y gané el tercer lugar de mi categoría. Por ese gane que tuve en México y por la puntuación que obtuve, entonces tuve como el pase directo a otra competencia más grande que sucede en Italia, que se llama Pole Art Italy, que fue también en el 2022. Entonces me fui para Italia, que fue también una experiencia súper emocionante y una competencia muy grande. O sea, me topé con algo que no me había topado antes. En mi categoría éramos casi 50 chicas. En México yo competí contra 10. En Costa Rica competí también como contra 6, 5, dependiendo de cuál de las dos fue. Entonces, bueno, pasar de 10 chicas a 45 que éramos fue como wow, y un montón de gente. Incluso también me topé con personas que ya yo seguía en redes desde hacía mucho tiempo y que estaban ahí compitiendo, digamos, iban antes o iban después de que yo compitiera. Entonces fue toda una experiencia ir allá. Ahí no obtuve podio, estuve entre las 15 primeras de mi categoría, que se llamaba Semipro. Después de ahí me fui para el Panamericano en Argentina y también fue una competencia súper bonita, me encantó ir. Ya me la habían recomendado y de hecho yo hacía bastante tiempo que sabía de esta competencia, pero no me había animado en ese momento porque, no sé, uno siente que todavía no estoy listo y todavía no estoy listo. Pero después de ir a Italia y ver que sí estaba lista, entonces decidí que me iba a ir para Argentina y fui a competir ahí. Esto fue en diciembre y obtuve el primer lugar de la categoría profesional y también obtuve el mayor puntaje de toda la categoría. Entonces, pues me vine a la casa con esos dos reconocimientos y súper contenta de la experiencia. También otra cosa es que mientras más uno va compitiendo, más va participando en este tipo de eventos, mejor se prepara y más sabe a lo que va. Entonces siento que ha sido así como en escalada, como las primeras veces tal vez fui a ver con qué me encontraba, sin saber muy bien cómo funcionaba y ya cada vez me he sentido más preparada. Cuando voy, bueno, ya entiendo qué está pasando, sé también mejor cómo controlar lo que hago antes, lo que hago después. No solo el tema de la alimentación, sino que también, bueno, hay un tema psicológico cuando uno va a competir, como qué ejercicios puedo hacer que me ayuden a estar calmada antes de salir a escena. ¿Qué puedo hacer para siempre seguir como mejorando cuando voy a salir al escenario y estar preparada? Porque, por ejemplo, esta vez en Argentina, se hace un clasificatorio el día antes. Entonces yo competí primero con un grupo de chicas, de ahí seleccionaron a la mitad y luego al otro día yo tenía que volver a competir. ¿Ese filtro cómo se siente, Tamara? Ese filtro, a ver, en realidad yo estaba más nerviosa al inicio como de pasar ese primer corte, ¿verdad? Porque era como hasta que yo no pase este primer corte no voy a tener posibilidad ni siquiera de estar cerca del podio o no, porque primero tengo que pasar por aquí. Entonces, bueno, yo competí y nos llaman a todas a cena y ya me llamaron de primera. Entonces fue como un alivio de cuando me llamaron
y yo no sabía, pero nos iban llamando según el puntaje que teníamos. Entonces, el hecho de que me llamaran de primera y me di cuenta hasta después, fue porque obtuve el mayor puntaje ese día. Y bueno, al otro día ya fui a competir un poco más tranquila, porque entonces ya uno conoce los tubos, conoce el escenario y se siente como un poco más en casa, porque también eso es diferente. Yo les comentaba antes que el clima afecta, los tubos afectan, todos los tubos se parecen pero no son iguales. Entonces, incluso qué tanto gira un polo o no, yo puedo entrenar aquí en mi casa y que mi tubo tenga un giro en específico, pero cuando yo voy a la competencia ese tubo puede girar más o menos, y depende de eso es como yo tengo que ir adaptando mi rutina. También la altura afecta un montón, porque yo entreno en mi pole que tiene 4 metros, y si me dicen que el tubo de la competencia tiene 4 metros, yo me puedo como ir atenida a que esté 4 metros son 4 metros aquí o en cualquier parte del mundo. Pero cuando llego me doy cuenta de que sí, hay 4 metros, pero súper cerca de la base del pole o arriba en el techo, hay algo que hace que ya no pueda extender la pierna 4 metros hacia arriba porque choco contra la estructura. Entonces todas esas cosas van afectando y hay que ir adaptando. Pero también eso creo que es lo que hace como la mayor cantidad de nervios el día de la competencia. Creo que es las condiciones que haya en ese momento. Qué tan caliente está el pole, qué tan caliente esté la sala. La persona que compitió antes de que yo compitiera, si utilizó algún tipo como de grip, que es como algo para no resbalarse. Hay unos que para una persona funcionan y para otra persona es muy resbaloso, y aunque el pole se limpie entre cada presentación, porque es lo más importante, que el pole esté como en las mejores condiciones, bueno, puede haber un residuo que me puede jugar en contra o a favor. Entonces, todas esas cosas que son incontrolables para nosotros como competidores, pues hay que tenerlas controladas mentalmente, como que no dejarnos llevar de pensar de que si la persona de antes o la persona de después, sino como ir súper concentrados, porque al final eso es lo que hace la diferencia. Bueno, yo estaba viendo por acá datos de este último Panamericano. Tamara le ganó a 30 competidoras, dentro de ellas chicas de Perú, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil, Colombia y Chile. De verdad que muchísima satisfacción, Tamara, no solamente para usted, sino que creo que aquí todos festejamos, porque cuando un tico triunfa, ¿verdad? Todos nos ponemos en modo, ¿verdad? Y ahí estuvimos viendo en los diferentes medios de comunicación, pues la noticia suya, ¿verdad? De ese primer lugar. Pregunta, cuando tienen ese clasificatorio, ¿verdad? En este caso propio de Argentina, que hoy compiten para ver si pasan a la segunda ronda, por decirlo de alguna forma, ¿es la misma coreografía o presentan otra? Sí, es la misma coreografía. Esta pregunta siempre me la hacen porque también me dicen como, bueno, pero es que si ya sus competidoras vieron su coreografía, ¿verdad? Pero es que nadie va a poder cambiar la coreografía de un momento a otro. Hay personas que tienen entrenando su coreografía 6 meses, entonces por ver la mía no van a decidir quitar o poner algo de ellas. Sin embargo, a mí me pasó algo muy particular, y es que la primera noche en el clasificatorio, cuando iba a hacer uno de los trucos, uno va como en modo automático. Uno se monta y ha entrenado tanto esa coreografía que empieza la canción y el cuerpo empieza solo y ya sabe qué hacer. Entonces, como que realmente yo en esos momentos no estoy pensando a la mano, el pie, sino que nada más está sucediendo. Y un momento en el que intenté hacer algo, o sea, uno de los trucos que llevaba, y no lo pude hacer, o sea, no me sentí segura para hacerlo. Entonces, como no me sentí segura para hacerlo, yo no me iba a arriesgar a caerme en escena, entonces yo nada más me cambié a otra posición para seguir la coreografía desde ahí. El tema es que como estaba tan acostumbrada de hacer esta coreografía, cuando llegué a la otra posición, quedé en blanco, porque mi cuerpo era como, ¿por qué estamos aquí si tenemos que estar en otra posición? Entonces, en ese momento que yo me di cuenta como de que ya no estaba en donde tenía que estar, pensé, bueno, no, improviso, pero no pude nunca como volver a conectar con la coreografía, porque estaba tan acostumbrada a entrar a ese truco desde un lugar que cuando traté de entrar de otro lugar no me acordé. Simplemente como de los nervios, del estrés, de estar en escena, no lo pude hacer. Entonces improvisé todo el final de mi coreografía. Al final pues parece que improvisé bien, porque igual me fue bien, sí. Pero entonces al día siguiente la coreografía que yo presenté, la mitad de la coreografía fue distinta, simplemente por un error que tuve el primer día. Entonces también eso es vacilón, porque en teoría uno compite con la misma, pero si yo veo el video de mi primer día y el segundo día, toda la parte del tubo giratorio es diferente, porque tuve un error que no me permitió seguir con el plan original. Bueno, ¿qué les parece? Tenemos por acá la presentación que Tamara hizo en este Panamericano, que le dio pues el primer lugar. ¿Qué les parece si lo vamos a ver
Y cuando regresamos, continuamos hablando con ella. You've been sitting in that bathtub for too long, don't you think? Get out of the water. You got cold a long time ago. This bath is over. But you decide to stay. Sit back, refill. For just a little longer. Just a little warmer. It's just a little water, right? And that warmth embraces your body with delicacy to remind you of how it felt like. But is it just like you remember? Because each time you sit back and refill for just a little longer, just a little warmer, just a little water, it just won't get that warm again. Because the bath is over. And you know it is. So get out of the water. Bueno, sin duda, espectacular es la palabra. Qué hermosa presentación. Definitivamente que quienes no conocemos tanto del pole dance, cuando vemos esa presentación suya, Tamara, es esa mezcla de arte, de gracia, de fuerza, de no sé de qué forma de describirlo. Qué presentación más hermosa. La felicito de verdad y bueno, para las personas que nos están viendo, ¿cuánto duró ensayando ese de? Bueno, yo le dediqué a esa coreografía 3 meses. Idealmente, una preparación para competencia se dura un poquito más. El mínimo son 3 meses, pero ojalá 4 o 5 meses, porque va desde el desarrollo de un concepto, escogemos de qué tema queremos hablar, cuál es la música, qué trucos queremos hacer, las transiciones. Y también hay que tomar en cuenta todas las especificaciones que la competencia solicite. Algunas competencias piden, no sé, mínima cantidad de minutos o de segundos en una de las modalidades, o sea, en estático o en giratorio, o en el otro, o pide cosas muy específicas, trucos que hay que incluir. Entonces hay como que tomar todo esto en cuenta a la hora de crear la coreografía.
Y siempre es como prueba y error, prueba y error. Queremos hacer tanto que el tiempo se nos queda corto, pero a la vez 4 minutos se hace un montón cuando ya juntamos todo porque es súper demandante. Entonces, por ejemplo, en mi caso, yo inicio siempre con la idea y con la música, porque para mí es más fácil desarrollar la coreografía a partir de ahí. Después de eso, voy probando trucos, tal vez algunos que ya haya hecho antes, con los que me sienta cómoda, o algunos nuevos, porque uno siempre quiere llevar lo mejor que tenga. Y después de esto ya como que voy armando la coreografía que voy a presentar, y luego en este prueba y error, vamos viendo que se da mejor, que se puede cambiar, y también practicar. Es practicar y practicar. Al principio uno intenta hacerla toda y casi nunca sale toda completa, sale un minuto, minuto y medio, y la idea es ir avanzando en eso hasta que ya salga toda la coreografía completa. Y ya cuando uno logra que la coreografía salga, yo me acuerdo que yo me bajaba del pole, no podía hablar, no podía ni respirar, y es como, ok, ya salió, pero todavía estoy súper ahogada. Entonces es seguirla practicando, y ya cuando uno se va sintiendo más cómodo con la pieza que lleva, pues agregar los detalles que al final hacen la diferencia, que si la mano, que si la mirada, que todas esas cosas al final le ayudan también a la coreografía a ser cada vez mejor y tener como estos detalles que cambian, porque dos personas pueden llevar el mismo truco, pero la forma en la que lo hagamos se va a ver diferente si decidimos agregar una mano, una pierna, una mirada, o el momento en específico de la canción en la que se haga. Entonces, son varios meses en los que hay que comprometerse, incluso bueno, a nivel de alimentación también, cuántas horas duermo, porque hay que descansar, para entrenar tantas horas hay que descansar suficiente. Entonces es como controlar todo, y más a nosotros en Costa Rica, que nos toca salir afuera la mayor parte del tiempo si queremos competir, pues hay un tema de logística que no deja de ser estresante, de bueno, los tiquetes, a dónde me voy a quedar, qué tan cerca es este lugar del lugar de la competencia, estar seguro como de estar enviando los materiales que solicitan en los tiempos indicados, y bueno, ya uno ojalá irse a la competencia súper preparado y listo. De hecho, yo esta vez viajé con el mat de yoga, con los blocks de yoga, iba en la maleta llena de cosas en las que normalmente no viajaría, porque uno a veces no sabe cuántas facilidades va a encontrar allá para lo que necesita. Y si yo necesito mi liga en específico, pues obviamente viajar con la liga. Qué bonito. Y bueno, una cosa tal vez curiosa, ¿verdad? Tamara monta esa presentación, en este caso 3 meses, cuando usted dijo ya, digamos, ¿qué jueces en casa tiene Tamara? Porque me imagino que alguien, cuando usted la tiene lista, alguien se la enseñará para que le diga, ay, ¿qué tal qué le parece, verdad? Sé que pues obviamente usted es la experta, pero ¿cómo funciona eso? ¿Alguien la ve antes de ir a competir? ¿Le da algún tip o cómo funciona? Sí, bueno, en el caso de las primeras 2 competencias que hice en Costa Rica, yo era parte de una academia, entonces era mucho más fácil en ese sentido, porque todas las que íbamos a competir, al final del día nos reuníamos y todos nos veíamos las coreografías y nos apoyábamos y nos ayudábamos y demás. Cuando fui a audicionar a Estados Unidos, que también tenía que llevar una coreografía, igual mis compañeros de la academia me vieron y bueno, me dan como el visto bueno, como si todo se ve perfecto, porque incluso a veces hay como dudas de no sé si esto se ve bien o no sé si esto será la mejor opción. Entonces también está bueno como recibir ese feedback de otras personas que saben lo que está sucediendo, porque por ejemplo, mis papás siempre han visto mis coreografías desde que estaba en ballet hasta ahora, pero aunque cada vez entiendan más de la disciplina, pues yo no voy a esperar que mi papá me diga, bueno, es que ese truco en ese ángulo no es el adecuado, porque bueno, ellos lo pueden ver bonito o feo, pero no necesariamente tienen como el conocimiento técnico para decirme, claro, está mal ejecutado. Entonces, en ese caso sí es importante presentárselo a alguien que tenga este conocimiento de causa. Cuando fui a competir a México, fui con otra amiga de Costa Rica que también hace pole, entonces entre nosotras nos vimos la coreo. Ya para Italia se lo presenté a unas amigas fuera del país, en específico una ecuatoriana y una guatemalteca, que yo también veo como son inspiración para mí, tienen una trayectoria súper grande en el pole, entonces yo les mandé el video y les enseñé. Incluso una de ellas estuvo como en las últimas semanas antes de que yo me fuera a Italia, como viendo detalles conmigo, bueno, esta parte, veamos esto nuevo, veamos, porque incluso
a veces, como yo dije, uno quiere meter lo mejor que tenga, no necesariamente algo que ya le sale bien. Entonces recuerdo que en Italia tenía un truco que me daba muchísimo miedo hacer, pero yo quería hacerlo. Entonces era como tener a alguien, aunque fuera virtual, diciéndome en cámaras, usted puede, no tenga miedo, como usted lo puede hacer, como me ayudaba a mí, porque si no a veces uno es como, no, es que tengo mucho miedo de hacerlo. Entonces, bueno, ella vio mi coreografía en ese caso. Y para Argentina fue igual, con ella. Le presenté la coreo, incluso algunos de los trucos los habíamos practicado nosotros antes juntos y no sé, como que con ella podía hacer este filtro de mostrarle, bueno, tengo esto, ¿qué le parece? Ella se llama Majito Gómez, y ella es la que me ayudó también con la preparación para esta competencia. Qué bonito, bueno, entre ustedes se ayudan, eso es súper bonito, ¿verdad? Que entre atletas se puedan también colaborar y bueno, mejorar ¿verdad? Su desempeño. Una disciplina que está creciendo mucho, usted lo decía al inicio, ¿verdad? Antes tal vez no era tan popular escuchar sobre el pole dance en Costa Rica y ahora pues todo el mundo está ahí. Creo que los sancarleños sobre todo tenemos muy presente a Tamara, ¿verdad? Recuerdo el año pasado que era así tengo una compañera que es fan suya, ¿verdad? Y ella siempre me decía, veo que esa muchacha no sé qué, y cuando fue al Panamericano y ganó ella, era así como, ya lo sacaron de deportes, ¿verdad? Entonces, todo el mundo muy contento, de verdad, de verla triunfar, Tamara. Ojalá que tengan muchísimos éxitos para ustedes en esta disciplina. Vamos a ir a otra pausa y cuando regresemos vamos a tener, ¿qué les parece? El reto. Mi reto de hoy es hacer una pequeña demostración improvisada de pole dance. Tamara, muchísimas gracias por la demostración. De verdad que todo un artista usted. Gracias.
Hoy hemos disfrutado muchísimo de este programa, pero bueno, antes de terminar, creo que falta algo muy importante y es contarle a la gente qué sigue para Tamara Copper. Usted nos decía que está ya con las maletas listas para irse para China. Sí, correcto. Bueno, voy a ser parte de un campamento en Shanghai y estoy súper emocionada porque es una oportunidad para seguir creciendo, seguir aprendiendo. Obviamente ahí voy a estar expuesta a otras personas que también se dedican a esto y profesores de todas partes del mundo que van a venir a este mismo campamento a compartir sus conocimientos con personas como yo que también vamos a ir ahí. Y bueno, eso es lo que queda de este año para mí. Realmente mi meta es seguir creciendo en la disciplina, seguir entrenando. Me gustaría seguir participando en competiciones, quizá para el próximo año se viene una. Entonces, nada, eventualmente mi mayor meta es poder dedicarme al pole como bailarina también fuera de Costa Rica. Entonces, voy a seguir entrenando para eventualmente poder audicionar a alguna compañía de circo grande. Me encantaría ser parte de una compañía. Para poder seguir llevando el pole al escenario, ojalá como ya en una manera más de show, de evento. No sé, por ejemplo, la gente aquí conoce mucho el Circo del Sol o este tipo de espectáculos que ocurren a nivel mundial, que hemos tenido la dicha de tener en Costa Rica en algunas ocasiones, pero que no son tan comunes aquí como en otras partes del mundo. Qué bonito. Bueno, le deseamos muchísimos éxitos. Hay algo súper interesante, digo yo, para no usar otra palabra. Siempre los deportistas buenos de nuestro país los celebramos y todos disfrutamos los triunfos. Pero hay una realidad, Tamara, que yo quisiera tocar y es el apoyo que reciben, ¿verdad? Porque siempre cuando hay un podium todos nos ponemos súper felices, ¿verdad? De ser ticos también. Pero el apoyo para las disciplinas, a veces que son más alternativas, por no decir que no son tan populares como el fútbol, ¿verdad? A veces cuesta el apoyo. En el caso suyo entiendo que también hay una situación en ese sentido, ¿verdad? De que le toca mucho que cubrir gastos de su propia bolsa, ¿verdad? Y bueno, podemos hacer el llamado también, porque puede ser que de pronto haya alguna persona que esté viendo y diga, bueno, me gustaría apoyar a esta muchacha, ¿verdad? Para que siga creciendo en el pole dance. Sí, bueno, eso es correcto. Yo nunca he recibido algún tipo de patrocinio para ir a las competencias. He hecho rifas, he hecho eventos en los que he bailado y he dicho, bueno, voy a competir, y entonces hay personas que se han animado a apoyarme o comprándome números o haciéndome un simpe por la competencia, ¿verdad? Porque hay gastos que no solamente es el tiquete y el hospedaje, sino el vestuario, la alimentación, los meses de preparación, hasta la terapia física. Es que son un montón de cosas que hay que tomar en cuenta para ir. Ahora que voy al campamento de China también, yo lo estoy costeando de mi bolsillo, que igual dando clases de pole y tal, pues al final se va sumando el dinero. Pero bueno, por supuesto, no es un secreto que hay una falta como de apoyo económico a estas disciplinas y que a los atletas nos toca financiarnos por nuestra parte todos estos eventos y actividades en los que queremos participar. Si alguien quisiera contactarla y saber más de Tamara, tal vez nos regala sus redes sociales, incluso un teléfono donde la puedan contactar. Sí, bueno, mi Instagram es Tamonche, yo ahí leo todos los mensajes siempre, sino también, bueno, tengo correo electrónico, pero creo que la forma más directa de contactarme es por medio de mi Instagram, que ahí, y de hecho, bueno, también ahí está mi correo electrónico y también hay más datos de contacto por si alguien desea. Tamonche es Tamonsh. Bueno, así que ya saben, pueden localizar a Tamara y colaborar para que ella siga creciendo profesionalmente, ¿verdad? Ojalá, qué bonito tener ahí una empresa que diga, bueno, yo soy el patrocinador número 1 de esta joven atleta sancarleña. Tamara, encantadísima de haberla tenido con nosotros hoy en el programa. Gracias. Y ojalá que Dios le repare muchísimas cosas, que le vaya muy bien en China y que la traiga con bien también para que pase Navidad aquí en San Carlos. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a usted y por supuesto los esperamos una semana más en Estación 14 porque tenemos también otro invitado especial en la próxima semana que viene. Así que esté muy bien y siga con la programación de TVN Canal 14.